Isaías capítulo 63. Vamos a meditar en todo el capítulo. No vamos necesariamente a hacer una exposición de cada versículo del capítulo. Vamos a leer completamente el capítulo y vamos a hacer énfasis en algunas porciones en específico y vamos a responder una pregunta: ¿qué es la misericordia de Dios? Estamos muy familiarizados quizá con el término misericordia, a veces tan familiarizados que no nos ponemos a pensar qué realmente significa la misericordia. Y esto yo creo que es peligroso. Lo mismo pasa con el amor, ¿verdad? Que estamos tan familiarizados con el término que tal vez no nos ponemos a estudiar las cosas que están a lo profundo del atributo como tal. Lo mismo pasa con la misericordia. Yo creo que lo mismo pasa con prácticamente todos los atributos comunicables. El hecho de que nosotros como seres humanos tengamos las capacidades dadas por Dios de poder comunicar ciertos atributos que son propios de Él, nos hace pensar que somos expertos en lo que ese atributo significa, cuando realmente estamos muy distantes a entender lo que estos atributos significan realmente. Como lo dije, entonces vamos a responder a la pregunta: ¿qué es la misericordia de Dios? Y bueno, vamos a leer todo el capítulo, luego vamos a orar y nos detenemos a algunas afirmaciones que queremos extraer. Dice el capítulo, Isaías 63, ¿quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten. Y fue su Salvador. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. Y su amor en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose a sí mismo así nombre perpetuo? El que los condujo por los abismos, como un caballo por el desierto, sin que tropezaran. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo, para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo, y contempla desde tu santa y gloriosa morada, dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo. ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre. Nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho entrar en tus caminos y endureciste nuestro corazón en tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quien nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre.
Vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra y gracias porque tú has hablado a través de ella y tú vas a hablar a través de ella. Ayúdanos a poner nuestra vista en tu misericordia como atributo y a salir de aquí comprendiendo qué es lo que la palabra misericordia significa y cómo esto puede tener aplicaciones profundas en nuestros corazones y en nuestras vidas. Padre, háblanos a través de tu Santo Espíritu. Límpianos si estamos en maldad y pecado. Ayúdanos a vernos a nosotros mismos y reconocer quiénes somos delante de tu santidad. La honra y la gloria sea a tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es la misericordia entonces? Cuando usted está leyendo este texto, hay una multitud de sensaciones, ¿verdad? Al leerlo. Empezamos con la imagen de un Dios airado. Empezamos con la imagen de un Dios que está mostrándose a sí mismo como alguien quien haya ido a pisar las uvas con vestidos blancos y se haya manchado él solo todos sus vestidos. Pero la descripción de la metáfora no necesariamente está hablando de una persona que está produciendo uvas como tal, sino está ejemplificando a un ser que está ejecutando sus juicios contra naciones rebeldes, a quien está pisando con el ardor de su ira y su sangre está manchando su vestido. Y tal vez alguien diga, Henry, qué precioso texto para hablar de la misericordia de Dios, ¿verdad? Aquel texto que inicia con un ser pisoteando las naciones y manchando sus vestidos de la sangre de ellos. Realmente cuando usted está leyendo el texto se da cuenta que hay un cambio en la escena y de un momento a otro, precisamente a ese Dios airado, ese Dios que tiene sus vestidos manchados de sangre, empieza a ser adorado por ser misericordioso. Esto desde el versículo 7. El profeta empieza a decir: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Este Dios airado, este Dios manchado de la sangre de los pueblos enemigos, es adorado como un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso que expresa palabras de bondad hacia su pueblo. Palabras como las siguientes, versículo 8. Ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado. El ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días desde la antigüedad. Palabras hermosas que se expresan a un pueblo, pero hay otro cambio en la escena. Y a partir del versículo 10 usted observa cómo este pueblo, a pesar de haber sido el receptor de las misericordias divinas, fue un pueblo que persistió en su rebeldía. El versículo 10 inicia con la frase: mas ellos fueron rebeldes. Más adelante, el profeta en medio de este canto se acuerda de los días antiguos donde, a pesar de la necedad y de la terquedad del pueblo, Dios estuvo siempre allí presente mostrando su misericordia hacia ellos. Dios abrió el mar, Dios los cuidó en el desierto, Dios los guió como un pastor guía a sus ovejas. Dios pastoreó el corazón de su pueblo rebelde, y todo esto porque Dios es un Dios misericordioso. Y después de haber meditado en esto, el profeta eleva una oración al Padre, diciéndole en el versículo 17: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Al final es un clamor por misericordia. Dios, te alabamos porque eres un Dios misericordioso, pero nosotros hemos sido un pueblo rebelde, por tanto te pedimos ahora, sé misericordioso delante de nuestra rebeldía. Sé misericordioso, te lo pedimos, te lo imploramos. Esos detalles que le acabo de mencionar son detalles importantes a la hora de definir la misericordia como atributo. Y en medio de este capítulo y a lo largo de toda la Biblia podemos ver muchas cosas acerca de la misericordia de Dios. Lo primero que nosotros tenemos que entender acerca de la misericordia es que la misericordia como atributo se debe a la naturaleza pecaminosa del ser humano. La misericordia tiene función
en el ejercicio del pecado humano. Lo voy a explicar de una forma más sencilla hablando del término misericordia como tal. Misericordia, o la palabra que nosotros tenemos en español, misericordia, es una palabra que se translitera de un término en latín, ¿verdad? Este término es una palabra compuesta, y esta palabra compuesta es miserabis y concordia. Estas palabras se unen y dan a luz al término en español misericordia. Ahora, ¿qué significan estas palabras? Miserabis, ¿se le parece a algún término en español? Medítelo ahí en su mente. ¿Alguien dijo? Miserable, miserable, ese es el término. Y concordia, o concardio, también se puede transliterar de esta forma. ¿Se le parece a algún término? De donde vienen todos los términos médicos como cardíaco, cardiólogo. ¿Y a qué se refieren estos términos? Al corazón. Y entonces cuando usted une estas dos palabras, más o menos, ¿qué podrían significar? Bueno, literalmente el término significa cuando la miseria pasa por el corazón. ¿Eh? La miseria pasando por el corazón. O sea, cuando Dios es un ser misericordioso, es cuando vuelve a ver la miseria de otros y la miseria de ellos pasa por su corazón. Y esto hace que Dios reaccione. ¿Me entendieron, muchachos? ¿Sí? Por tanto, la misericordia como término implica que haya existencia de pecado. Ahora, alguien podría meterse aquí en un dilema y decir, entonces la misericordia es un atributo temporal, porque el pecado inició en un momento específico de la historia, no siempre hubo pecado. Bueno, esto sería rechazar la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, Dios no cambia. Por tanto, Dios siempre ha sido misericordioso, porque Dios siempre ha entendido y siempre había entendido desde la fundación del mundo que iba a entrar el pecado. Siempre su misericordia ha estado allí. Y su misericordia se debe a los seres humanos, porque somos nosotros los que hemos corrompido la creación. Algunas personas también tienen alguna dificultad con entender la diferencia entre la misericordia y la gracia. Había en algún momento pensado en esto. ¿Cuál es la distinción entre misericordia y gracia? Hay una frase que se repite constantemente, con la cual decimos que la gracia es cuando Dios nos da lo que no merecíamos, y la misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecíamos. Y está bien esta frase para hacer una distinción entre los términos. Sin embargo, eventualmente usted va a llegar a confundirlos y va a llegar a ver que en algún momento esto se mezcla. La mejor forma de entender la diferencia entre la misericordia y la gracia es entender el objeto a quien recibe este atributo. Y me explico con esto. Los ángeles, por ejemplo, A.W. Pink, en un libro llamado Los atributos de Dios, menciona cómo los ángeles no reciben la misericordia de Dios, porque los ángeles no son miserables delante de su presencia. Sin embargo, los ángeles sí reciben la gracia de Dios. Por gracia tienen la oportunidad de servir en ciertos servicios, valga la redundancia, asignados a ellos. ¿Lo merecen por su naturaleza? No, realmente no necesariamente es que por ser ángeles merecen esa posición. Sí, lo que sucede es que Dios manifiesta su gracia para con ellos. Y por gracia los coloca como sus mensajeros, como sus adoradores. Pero cuando hablamos de misericordia, no necesariamente podemos decir que Dios ha tenido misericordia a los ángeles. ¿Por qué? Porque los ángeles no han acudido a Dios presentando la miseria de sus vidas. La miseria de los ángeles no ha pasado por el corazón de Dios, porque los ángeles no han sido miserables, al menos los ángeles no caídos, ¿verdad? Sin embargo, cuando vamos al ser humano, podemos hablar de la gracia de Dios manifestada a nosotros claramente. Pero la gracia que nos es dada es por la misericordia de Dios, porque Dios pasó nuestra miseria en su corazón para así manifestar su gracia. ¿Entendieron, muchachos, la diferencia? ¿Sí? No está tan complejo, ¿verdad?
Cuando nosotros hablamos de la misericordia de Dios, entonces estamos hablando de un atributo eterno porque todo atributo es Dios. La misericordia de Dios se debe a la naturaleza pecaminosa del hombre y por tanto ya Dios sabía de la entrada del pecado a la humanidad. Por otro lado, la misericordia de Dios es la expresión de la compasión de su corazón. Él no solamente observa la miseria de una forma externa, sino que Él interactúa compasivamente con la miseria de aquellos que se acercan. Él se involucra con su miseria. La misericordia entonces es la expresión de la compasión de su corazón. Él es compasivo ante la miseria de otro y por tanto Él expresa esta compasión a través de su misericordia. El pueblo de Israel era un pueblo que venía siendo miserable en su condición pecaminosa, pero Dios puso sus ojos en su pueblo con compasión y acudió a ellos con el amor tierno de su corazón. La misericordia es aquel atributo que más refleja la ternura de Dios. De hecho, hay algunos teólogos que dicen que la misericordia es el azúcar que endulza todos los demás atributos. ¿Qué sería de la santidad de Dios sin un Dios misericordioso? ¿O qué sería de la justicia de Dios sin un Dios misericordioso? La misericordia de Dios, por otro lado, y esto es un punto importante, no se derrama sobre personas impenitentes. Ahora bien, y aquí voy a meterme tal vez en la carne, en lo más carnudo del sermón, ¿verdad? ¿La misericordia es merecida? ¿Alguien merece que Dios le dé misericordia? La respuesta inmediata es no, ¿verdad? Porque sería una contradicción al término mismo. La miseria hace que no merezca nada y por tanto si Dios me observa en mi miseria y pasa mi miseria a través de su corazón y me da su compasión, por definición la misericordia no se merece. Sin embargo, aunque la misericordia no se merece, la misericordia no se le da a todos. ¿A quiénes se le da misericordia? A quienes llegan con una condición o con una conducta o con una actitud penitente, es decir, aquellos que reconocen su miseria. Si han leído Romanos 9, hay toda una expresión de textos difíciles en ese capítulo, ¿verdad? Pero en Romanos 9 se menciona algo como vasos de ira y vasos de misericordia. Han leído esa parte, ¿verdad? ¿Cómo hace Dios una distinción entre aquellos que son vasos de ira y aquellos que son vasos de misericordia? Algunas personas han llevado estos términos al extremo y han pensado que cuando Dios creó a los seres humanos, creó a unos para ser objeto de la misericordia de Dios y a otros para ser objetos de la ira de Dios, y hizo una distinción en la creación de estos. Esto no es así, y realmente esto no es así. Cuando Dios creó al ser humano, en nuestro representante federal, Adán, Dios hizo un ser bueno. Pero Adán pecó y a partir de allí cada ser humano es un vaso de ira. Todos somos vasos de ira. Sin embargo, ¿qué hace la diferencia que un vaso de ira permanezca siendo vaso de ira por la eternidad y que otro vaso sea vaso de misericordia de Dios? ¿Qué es lo que marca la diferencia? La actitud penitente, la penitencia delante de un Dios misericordioso y clemente. ¿Recuerdan que el mismo Pablo en Romanos habla cómo algunas personas persistieron en su pecado y su corazón fue entregado a sus deseos? Eso no es un corazón penitente y por tanto esas personas lo único que están comunicando es que son vasos de ira. Pero aquellas personas que con corazón penitente llegan a buscar justificación por medio de la fe, son aquellos que reciben misericordia. Recuerden, la misericordia se derrama sobre vasos de ira. De hecho, el mismo apóstol Pablo lo dice en el libro de Efesios: nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, no es que somos un vaso distinto.
Éramos iguales que todos los seres humanos, igual que cualquier persona que está siendo condenada en este momento por su pecado. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos y yo? Que Dios derramó su misericordia en mí, porque yo tuve una actitud penitente frente a Él, porque yo reconocí mi miseria. Ahora, si hilamos más delgado en el tema, el hecho de que yo reconociera mi miseria también se le atribuye a Dios mismo, porque Dios abre mis ojos y me hace entender, vea lo miserable que es usted, y yo vuelvo a ver mi ropa y digo, soy un miserable, soy un mendigo, no merezco nada, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y al final, toda la gloria es para el Señor. Sin embargo, sigo girando alrededor de este punto en particular. La misericordia no se merece, pero la misericordia se le da solo a aquellos que son penitentes en su actitud. Si yo tuviera acá un vaso lleno de suciedad y de tierra, tuviese un envase lleno de agua y lo empiezo a derramar en este vaso sucio, ¿qué pasa con esa suciedad? Poco a poco va a ir saliendo hasta que el vaso esté lleno de agua limpia. ¿Estamos claros con esta ilustración? Perdón por no traer el vaso y la tierra, pero ya hice la mímica. Precisamente esta es la forma en la que la misericordia de Dios actúa en los seres humanos. Solo cuando nos acercamos a Él, reconociendo la miseria de nuestro corazón y de nuestro interior, Él derrama su misericordia. Pero la ilustración se queda corta porque este pichel se acabaría. Pero la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande, Señor, es tu fidelidad. Nunca se acaban. No importa qué tan sucio esté yo como vaso. No importa que tanto merezca yo la ira del Señor. Si mi corazón penitente busca ayuda en su rostro, Él derrama su misericordia en mi corazón. Pero ¿cuántos el día de hoy se están alejando de una vida penitente? ¿Alguien acá fue católico en algún momento de su crianza? Sí, hay varios. Yo no fui católico, pero a veces en el cole sí me colé en algunas misas. No entendía nada, pero ahí estaba sentado porque quería estar con los compañeros. Y recuerdo en una de esas misas, una actitud, de nuevo repito, no sé muy bien, pero lo vi, donde se golpeaban el pecho y repetían unas palabras, ¿verdad? Miserable de mí. Esa es la actitud que deberíamos tener cada día en nuestra vida. Volver a ver nuestro propio corazón y no enorgullecernos por ser limpios, sino vernos como miserables. Aún estando en Cristo y habiendo recibido todas sus riquezas, seguimos siendo indignos de ser contenedores de la misericordia divina. Y nuestra actitud nunca debe ser el orgullo ni la vanagloria. Siempre debe ser la humildad, reconociendo que somos miserables. Ese es el punto central del Sermón del Monte incluso. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que se consideran a sí mismos miserables. Y estos que se consideran a sí mismos miserables son objeto entonces de la misericordia divina. Y usted puede ver esta contraposición en aquel publicano y en aquel fariseo que estaban orando en el templo, y el publicano estaba diciendo: miserable de mí, soy pecador, Señor, por favor, perdóname. Mientras que el fariseo estaba: gracias, porque yo no soy como este hombre, porque yo diezmo, porque yo hago esto. Pero Dios vuelve a ver esos corazones y dice: ¿quién salió justificado primero? El penitente. Usted y yo podemos caer en el error de empezar a enorgullecernos nuestra conducta, cuando realmente nuestra vida debería girar alrededor de la penitencia. No somos salvos porque nos arrepentimos un día, somos salvos porque iniciamos a arrepentirnos un día y continuamos arrepintiéndonos el resto de nuestras vidas, porque nos damos cuenta de la miseria de nuestro corazón.
La misericordia de Dios, entonces, no solamente se derrama sobre los corazones penitentes, sino que todavía más asombroso que esto, activa la penitencia en los corazones humanos. Y en la oración del versículo de capítulo 63, en el versículo 17, dice: ¿por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Pero es Dios el que actúa quitando el endurecimiento del corazón. Y el hecho de que usted hoy esté filtrando lo que aquí se está diciendo y esté escuchándolo en su mente y esté diciendo internamente: tiene razón lo que está diciendo en el púlpito, soy un miserable. El hecho de que usted tenga esa conducta no se debe a sus propias capacidades, sino a que Dios quebró la dureza de su corazón. Y eso es misericordia también. El hecho de que Dios me haya permitido, me haya abierto los ojos para ver que realmente soy un miserable. Eso es misericordia también. Por otro lado, quisiera decir, ya me dio las de Adán, ¿verdad? Por otro lado, quisiera decir que la misericordia es justa. Dios no es injusto cuando Él derrama su misericordia. Dios es justo. Nadie lo puede acusar de injusticia. Acompáñame a Romanos 9, ya lo había citado brevemente, pero quiero que veamos un texto específicamente allí. Romanos 9. Cuando alguien diga: es injusto Dios al ser misericordioso con algunos vasos y con otros no, la respuesta inmediata de Pablo es en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que tenga misericordia, y me compadeceré del que me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Lo notaron? ¿Notaron que nadie le puede decir a Dios que es injusto al ser misericordioso? Ay, Dios es justo, tanto al ser misericordioso como al no derramar su misericordia sobre alguien. Y aquí voy a un punto todavía más asombroso de esto. Cuando Dios no derrama misericordia sobre alguien, el antónimo bíblico de misericordia, ¿cuál creen que sería? Ira. Misericordia e ira son los atributos que se contraponen. Cuando Dios no manifiesta su misericordia, sino que manifiesta su ira, aún Dios manifestando su ira es misericordioso. Y alguien diría: ¿cómo? Bueno, lo acabamos de leer en Isaías 63. Cuando este Dios está vestido de ropas blancas y ha pisado las naciones paganas con el ardor de su ira y se ha manchado con la sangre de ellos, es adorado porque Dios fue misericordioso con Israel. ¿Notaron? Aún Él manifestando su ira es adorado por ser misericordioso. Esa es la asombrosa misericordia de Dios, que aún en la manifestación de todo lo opuesto a misericordia es misericordioso. El rey David en muchas ocasiones pidió la misericordia de Dios: Señor, ten misericordia. Y la petición era: y destruye a mis enemigos. ¿Qué sucede ahí? Aún en la ira, aún en el juicio, aún en la destrucción, aún en el enojo, hay misericordia. Dios está teniendo misericordia de su pueblo. El hecho de que exista un infierno es misericordia de Dios. Y alguien diría: jamás.
¿Cómo el infierno va a ser una misericordia de Dios? Porque está lejos del cielo todo aquello que podría contaminarlo. Y eso es misericordia. Demasiado increíble, ¿verdad? La doctrina de la misericordia. Es demasiado increíble cómo Dios ve nuestras miserias y las pasa por su corazón y responde compasivamente a nuestra miseria. Es increíble. Ahora, quiero ponerlo en los pies de un personaje. Le voy a pedir que me acompañe a Marcos capítulo 10. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos? Marcos. Por eso se llama el Evangelio de Marcos. Algunos dicen que tuvo mucha influencia al apóstol Pedro, ¿verdad? Marcos es aquel joven llamado Juan Marcos, ¿verdad? Aquel joven que en los viajes de Pablo en algún momento hizo casi que un berrinche y prácticamente se fue en medio viaje misionero. Y que luego cuando hicieron otro viaje misionero y lo trajo Bernabé, y le dijo a Pablo, bueno, ahora sí, estamos preparados para el segundo viaje y aquí viene Marcos. Pablo dijo, no, él no va. Él me dejó todo tirado la vez pasada. Y ahí hubo un altercado entre Pablo y Bernabé y prácticamente eso provocó que Bernabé y Marcos se fueran por otro lado y Pablo y Silas empezaran el segundo viaje misionero. Es este Marcos. Más adelante pasó el tiempo y Pablo en su humildad llegó a afirmar y a solicitar, tráiganme por favor a Marcos, me es útil en este momento. Es este Marcos del que estamos hablando. Marcos tiene una peculiaridad en su mensaje, precisamente por haber sido pues, muy influenciado por Pedro y por tener un público meta en particular. El Evangelio de Marcos se nota a primera vista que no es un evangelio escrito a judíos. De hecho, el Evangelio de Marcos tiene un énfasis muy, muy marcado de que está escrito a gentiles, específicamente a romanos, a personas que están en Roma. ¿Cómo nosotros podemos ver esto evidente? Por ejemplo, que Marcos explica términos judíos. Rabí, que traducido es maestro. Un judío sabía que rabí significa maestro. Pero cuando él está escribiendo eso a romanos, está aclarando a los romanos el significado de esa palabra. En medio de su evangelio, en el capítulo 10 de Marcos, nosotros tenemos un evento donde se menciona un nombre. A partir del versículo 46 se menciona a un ciego que se llama Bartimeo. Y de hecho es interesante porque él aclara el significado de este nombre. De nuevo, es una evidencia de que esto fue escrito a gentiles. Bartimeo, ¿qué significa? Hijo de Timeo. Y wow, qué profundo significado de nombre, ¿verdad? Si usted se pone a meditar en el Evangelio de Marcos en general, usted se dará cuenta que este es el único milagro que se registra con alguien con nombre. Todos los demás fueron un ciego, un paralítico, pero acá es el único nombre de alguien a quien se le hizo un milagro que se menciona. Esto me quiere decir que llamó la atención de Marcos. Y posiblemente que este hombre también llamó la atención en medio de los discípulos y que fue conocido por los discípulos. En Bartimeo vemos algo interesante, versículo 46. Entonces vinieron a Jericó. Voy a ponerlo en contexto acá. Este capítulo está escrito, ya casi van a matar a Jesús, ¿verdad? De hecho, ya casi van a llegar a ese momento donde se hace la entrada triunfal, ¿verdad? Y donde lo alaban con palmas. A lo que en el catolicismo se conocería como el Domingo de Ramos, ¿verdad? Ya casi llegan a ese evento. Jericó era una ciudad bastante opulenta, tenía mucha opulencia, ¿verdad? Era una ciudad que tenía bastante recurso económico porque Herodes el Grande le había metido buena plata a Jericó, porque digamos que Jericó era el sitio vacacional de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que intentó matar a Jesús cuando era un bebé, ¿verdad? Y ahí estaba la casa vacacional de Herodes. Entonces ahí se le metió buena plata. Era un lugar bastante, tenía mucha opulencia, tenía una carretera bastante ancha donde las personas pasaban haciendo su peregrinaje hacia Jerusalén en los días de fiesta.
Y en esa calle ancha las multitudes aglomeraban el sitio. Entonces estamos hablando de un lugar con buena plata, un lugar refinado y con multitudes de personas. Y a esto añádale que en medio de esas multitudes va caminando Jesús en el apogeo de su popularidad. O sea, imagínense cómo estaba esa calle. E imagínense el pecho inflado de aquellos que iban a la par de Jesús. Oh, en medio de esta calle reconocida, yo voy a la par de Jesús. El popular, el sanador, el milagrero. Oh, se me infla el pecho de orgullo. En medio de esa escena hay un ciego tirado en la orilla de la calle. Y pasa lo siguiente, dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuál fue la reacción de los que iban a la par de Jesús? Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, en el original eso significaría Jesús deteniéndose completamente, o se podría traducir, o entonces Jesús parando en seco, ¿verdad? Se detuvo por completo. Dice, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Y pasa lo siguiente: el único que estaba viéndose a sí mismo como debía verse era el ciego. Todos los demás tenían ojos, pero no veían. Pero el único que estaba viéndose a sí mismo como debía verse era el ciego. Porque fue el único que estuvo dispuesto a dejar de lado el orgullo, a dejar de lado la vergüenza y gritar en medio de una multitud y en medio de una calle refinada: ten misericordia de mí, o sea, soy un miserable, vuélveme a ver. Toma mi miseria y pásala por tu corazón. Es el único que actúa así. Los demás son orgullosos y en su orgullo le dicen: cállese, ¿no ve que es el maestro? Pero ellos que mandaban a callar al miserable eran ciegos de que también eran miserables de estar caminando en la misma calle que Jesús estaba caminando. El único que se veía a sí mismo correctamente era el ciego. Jesús se detuvo porque ese ciego fue un penitente y Jesús derramó su misericordia, salvándolo, dándole la vista y convirtiéndose en su Señor. Y ahora Bartimeo no solamente tenía la vista, sino que sus ojos seguían al Rey de Reyes y Señor de Señores. Increíble la actitud de los discípulos y de la multitud, porque en primera instancia lo callaron y le dijeron: cállese, esperando como que Jesús siguiera confiado su camino y les dijera: gracias por evitar el disturbio. Pero cuando Jesús se detiene en seco y le dice: llámenlo, la actitud cambia completamente. Anímate, levántate, el maestro te llama. La actitud de Jesús cambió la actitud de los corazones de estos discípulos y esta multitud.
Pero esta es la esencia del carácter de Dios. Dios es misericordioso. Se lo digo, joven, y se lo digo con toda sinceridad. Si usted se acerca a Él clamando perdón, Dios sigue siendo este Jesús que caminó en las calles de Jericó. Y Él se va a detener. Y Él le va a escuchar. Dios no pasa por alto cuando alguien le está llamando pidiendo clemencia. Ese no es Dios. Dios presta oído a cualquier persona que esté en una actitud penitente, que se esté viendo a sí mismo, considerando la miseria de su corazón y que esté pidiendo perdón al único que puede ofrecer perdón de manera eterna. Dios se detiene y Dios perdona. No hay nadie que pueda decir que pretendía ser perdonado y no lo fue. No existe. Todo aquel que se acerque pidiendo perdón de Dios lo recibirá. Y el único no perdonado será el no penitente, el impenitente. En nuestra vida espiritual, ¿quiénes somos nosotros? ¿Bartimeo o los discípulos? ¿Tenemos vergüenza de gritar públicamente la miseria en la que estamos? ¿Tenemos orgullo de tener la posición que tenemos? ¿Saben qué hace el orgullo? Me hace querer resistir lo irresistible. ¿Recuerdan el juego que hicimos hace unos minutos? Es imposible que nosotros no reaccionemos con reflejos. A mí me hacen el gesto de que me van a tirar un objeto, es imposible, y aquí Tito acaba de reaccionar. Si me hacen el gesto, es imposible que yo no reaccione. Yo voy a moverme porque es mi naturaleza. Yo puedo fingir que no tengo esa sensación y puedo estar inmóvil completamente, yo no voy a reaccionar, pero mi naturaleza me pide a gritos reaccione. Así es el orgullo en el corazón nuestro, cuando lo natural sería que reconozcamos la miseria en la que vivimos. Somos orgullosos y no queremos que ninguna reacción de humillación se vea. Permanecemos rígidos en nuestro orgullo. Esto es peligroso primeramente porque esto es la primera causa de la incredulidad y la condenación de los impíos. Corazón no arrepentido. Dios lo dijo, Pablo en Romanos, la ira a aquellos que permanecen en un corazón no arrepentido. Muchachos, yo lo que estoy diciendo es, quite esa rigidez, pídale al Señor que le quite esa rigidez de corazón. Y diga sin temor delante del Padre cuál es la miseria de su vida. Porque el solo hecho de reconocerlo va a hacer que Dios derrame su misericordia en usted. Hágalo, no se va a arrepentir. Sea un conocedor de su propio corazón. Conózcase a usted mismo profundamente y reconozca delante del Padre quién es usted. En sus oraciones, en las mañanas, clame a Dios pidiendo perdón por los pecados que usted sabe que ha cometido. Clame a Dios pidiéndole que le abra los ojos a aquellos pecados que usted está ignorando. Pídale al Señor que le ayude a ponerle nombre a aquel pecado con el cual usted está batallando. Reconozca humildemente la necesidad que usted tiene de su misericordia. Deje de creer que es alguien. Dejemos de creer que somos alguien. Lo único por lo cual nosotros valemos, literalmente, lo único por lo cual nosotros valemos es por la misericordia que contenemos, nada más.
En nosotros mismos no hay nada de valor que no sea Cristo. No hay ningún mérito, ninguna alabanza. No hay ninguna obra de la cual podamos jactarnos. Penitencia en nuestro corazón debería ser una actitud frecuente. No, Henry, el corazón penitente es propio de aquellos que eran antes de Cristo. Ahora yo estoy en Cristo. Mentira. Primera Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ese texto está escrito a creyentes. Los creyentes tenemos que tener también una actitud de confesar nuestros pecados delante de Dios. Y hoy hablar como líder de jóvenes. La principal causa por la cual un joven que pecó, pecado escandaloso, público, y después de pecar no volvió, la principal causa, ¿cuál es? Orgullo. No quieren tener un corazón penitente. Usted puede ver hoy su orgullo como algo que no va a causar ningún daño. Pues sepa que en el momento en el que usted peque de una forma pública y escandalosa, ese orgullo le va a tentar a no acercarse a la comunidad de los santos, en medio de la cual su pecado va a ser tan escandaloso como los gritos de Bartimeo en las calles de Jericó. Y he visto una y otra vez jóvenes saliendo de las filas del cristianismo orgullosos, por vergüenza. Al fin y al cabo, la vergüenza es una de las marcas más claras de orgullo. ¿Alguna vez ha tenido vergüenza ajena usted de alguien que está haciendo algo que no debería hacerse en el momento y en el lugar en el que usted está? Estoy casado con Melanie, ¿verdad? Y lidio con esto. Por hecho que no está, pero y yo sé que tal vez no lo vaya a ver. Y ya lo he contado antes, ¿verdad? A veces en un mall, yo no sé, voy caminando. Bueno, a mí me pasa mucho que yo pierdo el carro en el parqueo. ¿Cuántos se identifican conmigo? ¿Sí? Entonces yo lo parqué y cuando salimos, ¿y dónde estaba? Entonces, bueno, yo camino buscando el carro. Y por allá, ¡Henry, ya! Y yo, ¡ay, no! Y lo está haciendo al propio porque sabe que yo soy demasiado penoso. Henry, un día estábamos en otro mall y yo iba a comprar algo para aligerar el curso, ¿verdad? El mandado, y ella estaba en el piso arriba, yo estaba en el piso abajo, íbamos en el pasillo, y en el piso arriba, ¡hola, hola! Y yo avergonzándome, lo hacía al propio porque sabe que a mí eso lo detesto. ¿Cuántos hemos sentido esa vergüenza ajena? Porque alguien hizo algo escandaloso en el momento y en el lugar donde no debía hacerlo. A veces la vergüenza nosotros lleguemos a sentir por el pecado de otros es una muestra de que nosotros no estamos viendo apropiadamente nuestro corazón. Qué vergüenza andar con él, vea la condición de su vida. Todo lo contrario, usted es demasiado parecido a él. Y usted como hermano debería agarrarlo, levantarlo, ayudarlo. Estoy hablando de hermanos en Cristo. Pero a veces nos alejamos del que está en el hábito del pecado por vergüenza, porque su pecado puede manchar mi santidad. Y no nos involucramos en las necesidades de otros, participando activamente de la disciplina de la iglesia, buscándole, confrontándole con su pecado para ganarle, para ganar a mi hermano. Cada vez más jóvenes se van de las iglesias porque no tenían un cuerpo de jóvenes que se preocupara, un cuerpo de jóvenes que los recibiera,
Un cuerpo de jóvenes que les dijera, no tenga vergüenza, nosotros estamos igual de sucios que usted, pero la misericordia de Dios nos limpia cada día. ¿Está siendo usted orgulloso o está siendo un penitente, compungido por la condición de su corazón? El apóstol Pablo conoció su corazón y él dijo, de los pecadores, yo soy el primero. Él sabía autoexaminarse. El apóstol Pablo estaba más preocupado en saber cómo era su corazón que en entender el corazón de los demás. Pero a veces nosotros queremos ser un rayo X para ver la condición pecaminosa de los demás y no lo aplicamos a nuestro propio corazón. ¿Alguien ha tenido peceras? ¿Sí? ¿Le gustan los peces a alguien? ¿Varios? ¿Okay? En las peceras, generalmente las que tienen motor, cosas por el estilo, hay dos piezas que son bastante importantes de tener. Una se llama un termómetro y otra se llama un termostato. ¿Saben de lo que estoy hablando? El termómetro mide la temperatura, el termostato cambia la temperatura. Bueno, yo veo en el corazón del orgulloso una necesidad de ser un termómetro del pecado de los demás, pero no una intención de ser un termostato en sus vidas. Somos demasiado rápidos para medir el grado de pecaminosidad de otros, pero somos lentos en involucrarnos en esas aguas y querer cambiar a través de la misericordia de Dios, utilizándonos como herramientas para que esa persona salga de su condición. Muchachos, y ya me estoy metiendo un poco en el sermón del próximo sábado, pero el hecho de que Dios haya sido misericordioso para con nosotros implica que nosotros respondamos misericordiosamente para con otros. Aquí hemos entendido que es en definición misericordia hoy, pero la próxima semana tenemos que ver cómo es que la misericordia se pone en práctica, cómo es la ejecución de la misericordia. Por hoy entendamos que la misericordia se debe a la condición pecaminosa del ser humano, que la misericordia es la expresión de la compasión del corazón de Dios, que la misericordia no se derrama en personas impenitentes, solo en los que reconocen su miseria, que la misericordia de Dios incluso es tan grande que activa la penitencia de los corazones humanos, y que la misericordia de Dios siempre es justa. Usted y yo, si estamos aquí, es porque fuimos objetos de la misericordia de Dios. Y de hecho hay algo increíble que no he mencionado, pero Dios es tan misericordioso que es misericordioso con todos y al mismo tiempo no con todos. Me explico. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, se dijo en algún momento. O lo mismo que aplica para términos como bondad o amor, el hecho de que haya una expresión general y una expresión particular de estos atributos se aplica en todos los atributos comunicables. El hecho de que salga el sol y que llueva sobre buenos y malos también es misericordia. Pero la diferencia radical entre la misericordia que se ofrece a todo ser humano existente y la misericordia de la que se benefician aquellos que han sido objetos del amor complaciente de Dios, la diferencia radical es que la misericordia hacia nosotros es eterna, la de ellos es temporal. Dese cuenta que si usted es un hijo de Dios, usted estará eternamente con Dios. Y el hecho de que usted esté eternamente con Dios es misericordia eterna. Porque no hacemos ni podemos hacer nada para merecer la misericordia de un Dios santo. Llamado para el día de hoy es: aléjese del orgullo,
y viva una vida de arrepentimiento delante de un Dios que todo lo ve. Delante de un Dios que estuvo dispuesto a ser misericordioso para con usted, tan misericordioso que se humilló a sí mismo tomando forma de hombre, tan misericordioso que murió llevando sobre sí mismo sus culpas, mis culpas, tan misericordioso que resucitó para ser Señor. Es tan misericordioso que Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Viva una vida de arrepentimiento. Viva una vida que considere y examine la condición de su corazón. Viva una vida que observe de una forma clara la miseria en la que usted y yo estamos viviendo por el remanente de pecado que continúa en nosotros si somos hijos de Dios. O al menos si usted hoy no puede reconocer que es un hijo de Dios, abra los ojos de la miseria en la cual usted vive y de la necesidad que tiene de la misericordia de la cruz. Involúcrese en las debilidades y en las flaquezas de los demás de una forma misericordiosa, como Dios estuvo dispuesto a involucrarse en sus debilidades y en mis debilidades. Participe del dolor ajeno, aléjese del orgullo, arrepintámonos diariamente de nuestros pecados, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Dijo el autor de Hebreos. Para alcanzar misericordia. Inclinen su cabeza, cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre bueno, alabado seas por tu misericordia, porque siendo un Dios santo, justo, airado todos los días contra el pecado, siendo nosotros merecedores que pises nuestra impiedad, manchando tus santas vestiduras de nuestra sangre, nosotros somos merecedores de eso, Señor. Pero tú fuiste misericordioso, nos hiciste dignos de tu perdón. No hay nada en nosotros que merezca tu compasión, pero tú la has tenido. Y la ofreces a cualquier persona con una condición penitente, cualquier persona que se considere a sí mismo miserable. Tú ofreces ese perdón. Ofreces ese perdón de forma diaria, Señor. Cada día podemos acercarnos con confianza, sabiendo que de ti recibiremos misericordia. Cada día podemos confesar nuestras fallas, sabiendo que tú nos limpiarás de toda nuestra maldad, porque tú eres misericordioso para con nosotros, que no lo merecemos. Señor, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Nos has hecho poco menor que los ángeles, pero aún así nos has vestido de gloria. Alabado seas. Si hay alguien aquí, Señor, con un corazón impenitente, con un corazón incrédulo, Padre Celestial, con tu misericordia, quiebra esa dureza y activa una actitud penitente en su vida para que vea su miseria y te busque. Entendiendo que tú no echas afuera a nadie que se acerque a tu presencia. Cualquier pecador que se acerque a ti arrepentido de su pecado será escuchado y perdonado. Tú eres Dios misericordioso. Tu misericordia es eterna, dura para siempre, permanece para siempre. Gracias, Señor, por el estudio de este precioso atributo. Y gracias porque tú has hablado a nuestros corazones. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.